es importante. Y en esta ocasión no es doble porque Carlos nos va a presentar, bueno, Carlos nos va a presentar un libro de Carlos Torres sobre un tema que él maneja muy bien y de mucho interés tanto para la matemática como para la reflexión que uno hace sobre la ciencia y el conocimiento en general. Entonces, para este fin, pues se ha invitado a tres profesores conocidos aquí en nuestra facultad. Los voy a nombrar en el orden en que van a hacer su presentación. En primer lugar, David Mesa, el doctor David Mesa, profesor del Departamento de Matemáticas. Su área de especialización, digamos, dentro de la aplicación matemática y la generación de nuevo conocimiento es la lógica precisamente. Luego, a continuación, la profesora Tania. Sí lo dije bien. Suelo llamarle Katia, así que ella es también profesora de nuestro departamento y su interés por la enseñanza pues, lo ha llevado a realizar un posgrado en educación matemática, justamente aquí en la universidad. Y el profesor Rafael Martínez, que ustedes conocen muy bien, con una larga trayectoria en el estudio de la historia de la matemática. Entonces, pues los dejo y al final el propio autor, Carlos, nos hará una reflexión final sobre el libro. Muchas gracias y por favor, David. Gracias, Manuel. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Carlos Torres por este magnífico libro que traemos en nuestras manos, titulado Hilbert y Gödel, dos perspectivas de la matemática. Bueno, seguro todo el mundo alcanza a ver el libro, su volumen, no es necesariamente lo más escueto que hemos visto por aquí. Entonces manifiesta plenamente, al menos desde el exterior, para empezar desde el exterior, pues el pensamiento de Carlos Torres, ¿no? la materia sobre la cual él ha hecho vocación, es decir, a la cual ha él dedicado su trayectoria académica, los temas que le han apasionado durante muchos años, no sabría yo precisar cuántos, que pues tienen que ver con la explicación de cómo es que evolucionan los conceptos matemáticos. La evolución de ellos también desde el punto de vista de las personas que los han puesto sobre la mesa, ¿no? En este caso, él en la portada mencionas a Hilbert y Gödel, pero a lo largo del texto aparecen decenas de personajes, de matemáticos y científicos que alimentaron una larguísima historia de desarrollo de conceptos, que virtieron sus perspectivas sobre lo que es el ser matemático, sobre lo que propiamente las matemáticas son, sobre su significado ante las demás ciencias y principalmente qué ideas fundamentan a las matemáticas, sobre qué están basadas las matemáticas, qué es lo que sostiene la actividad o los resultados de las matemáticas y también cuál es el valor de todo este edificio que pues resulta tan viejo como la memoria histórica de los humanos, de la humanidad. Carlos entonces hace pues, un recuento, no solamente no refiriendo fechas y datos pues, históricos, como desafortunadamente solemos ver en los libros de historia, una recopilación, una lista de datos, sucesos, nombres,
Carlos además agrega muy interesantes puntos, es decir, él nos regala algunos episodios característicos de cada uno de estos, digamos, de las aportaciones pues, de pensamiento en torno a los fundamentos de las matemáticas que han venido desde la época de Euclides. Por ejemplo, desde el principio pues, nos regala algunos ejemplos de cómo se demuestran algunos teoremas en los elementos de Euclides, cómo las explicaciones van evolucionando, cómo Hilbert más adelante explica la geometría, cómo diversos matemáticos hacen sus aportaciones, nos pone ejemplos de tanto de teoremas como sus demostraciones, argumentos y por qué estos vienen soportados por la tendencia histórica o por las propias ideas de los personajes que los produjeron en su momento. Incluso de repente hasta las versiones modernas, como desde el lenguaje actual de las matemáticas se explican algunos teoremas viejos, algunos principios que eran muy conocidos. La obra entonces de Carlos nos da una panorámica muy amplia, muy rica, ¿no? de todo esta historia pues, de cómo se han visto, pues, cómo han sido vistas las matemáticas a lo largo de mucho tiempo y sobre todo él las contextualiza o las ubica entre estos dos grandes personajes, Hilbert y Gödel. Hilbert que sostiene una visión formalista en la que las matemáticas, ya voy a decir la forma ingenua del formalismo de Hilbert, que yo creo que de alguna manera es la forma más popular como los solemos recordar a Hilbert, ¿no? Que esencialmente las matemáticas, los teoremas, los razonamientos matemáticos para Hilbert, pues tienen más que ver con la forma en la que, digamos, están expresados o están escritos o son enunciados, más que con el contenido que estos pudieran tener. Por contenido me refiero entonces a las ideas, digamos, por ejemplo, al hablar de geometría. Un teorema de geometría tiene más que ver con la disposición de los conceptos involucrados que con los conceptos mismos. Por ejemplo, el concepto de recta probablemente desde un punto de vista formal no sería importante que nosotros dentro de nuestras mentes tengamos esta idea, esta concepción de la línea recta, sino que usando pues, los axiomas, los métodos válidos de razonamiento y algunas reglas para ejercer el razonamiento, pues pudiésemos producir demostraciones de teoremas sin recurrir o sin pensar en ningún momento en esta idea geométrica, en esta concepción que tenemos todos en nuestras mentes de la línea recta. Esa es, creo yo, en resumen, la popular versión del formalismo de Hilbert. Claro, Carlos se encarga de pues, hacernos ver que las ideas de Hilbert no eran tan simples como yo lo acabo de hacer parecer. Y Hilbert además propone un gran programa de fundamentación de las matemáticas y que desemboca finalmente en que el segundo protagonista de este libro, Gödel, pues de alguna manera entierra o da por finalizado los teoremas de Gödel, pues de alguna manera sostiene que la propia matemática formal pues no puede sustentar su propia consistencia, ¿no? Que dentro de un sistema suficientemente rico, lógica formal, una teoría formal de
alguna teoría de fundamento de las matemáticas, pues no es suficientemente fuerte para sostener su consistencia, y si lo es, pues es porque la propia teoría no es consistente. Yo creo que no tengo mucho más que decir. Quisiera agregar nada más una cosa curiosa sobre el libro. En su inicio, Carlos hace un elogio sobre el laconismo. No lo dice de ese modo, pero a mí eso es lo que me parece, ¿no? Cuando cita el cuento más corto, el cuento de Augusto Monterroso, en un solo renglón nos da un cuento, ¿no? Que Carlos hace un elogio del laconismo, de la respuesta breve, de la respuesta concisa, ¿no? Carlos hace un elogio de la respuesta concisa. Lo hace con algo que es todo lo contrario de conciso. Y bien, yo creo que tiene toda la razón. Los teoremas de Gödel son una respuesta lacónica a un programa amplio, ambicioso, y que, bueno, pues de haber sido exitoso, pues no sé, ya no alcanzaré la parte de que Carlos nos dice qué es lo que hubiera ocurrido si el programa de Hilbert fuera exitoso, y aunque lo hubiera leído no se los compartiría para dejarles con la duda y que ustedes mismos lo puedan. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a permitir leer la presentación del libro que tienen dos perspectivas de la matemática, con la finalidad de no decir justo lo que no quiero decir y más bien expresar aquello que de verdad sale de mi persona. Entonces, bueno, en primer lugar agradezco a los organizadores por haberme invitado a participar en la presentación del libro de Carlos Torres. Y antes que nada, pues quiero agradecer y expresarle a Carlos el gusto y el gozo que fue para mí haber trabajado con él, haber recorrido el camino de editar y elaborar su libro, con mucho cariño, ¿no? Que se hizo al final. Bueno, entonces para presentar el libro de Carlos Torres, considero necesario hablar de él, del autor, y algunas de las motivaciones que lo guiaron y que aprecio me haya compartido a través de nuestra convivencia por la Facultad de Ciencias. Yo conocí al doctor Carlos Torres durante mis estudios en licenciatura. Confieso que sus clases me resultaban particularmente emocionantes y atractivas, pues siempre buscaba explicarnos los conceptos y las teorías desde cómo estos eran concebidos, cómo podían generarse en nuestras cabezas y cómo podíamos visualizarlos utilizando dibujos, lo que posteriormente conocería como representaciones visuales. Durante un tiempo, años creo, dejé de tener contacto con él, y sin embargo, una vez inscrita en la maestría, tuve la fortuna de toparme nuevamente con el doctor Carlos Torres. Ahora, en una materia que en pocas palabras tenía matices didáctico-filosóficos de la matemática. Fue en ese entonces que yo comencé a comprender las ideas que transitaban por el mundo de Carlos y la visión que él tenía en relación a la comprensión de la matemática y su vínculo con el arte. Un mundo que por demás establecer me encuentro apasionante. En esta convivencia, el doctor Carlos nos brindaba un espacio para reflexionar sobre la naturaleza de los objetos con los que trabaja la matemática y la estructura de la misma. Esos objetos creados por la mente humana, cuya definición, construcción y validez no depende de su existencia misma en nuestro mundo. Un espacio para reflexionar, comprender y sobre todo para sorprendernos sobre cómo las matemáticas han recorrido un sinuoso pero emocionante camino para llegar a sus fundamentos y a sus apasionantes resultados. Tiempo después de haber concluido mis estudios de maestría, la vida me brindó nuevamente la enorme dicha de tener a Carlos
que además he descubierto en él a un muy estimado amigo, un compañero de pláticas y discusiones entrañables que atesoro en mi corazón y de experiencias que me han llevado a admirarlo aún más como docente, pero sobre todo como ser humano. Sin lugar a dudas, los intereses y pasiones que mueven a Carlos se ven reflejados en su libro al transmitir de una manera clara y asequible a un gran número de lectores, muchos de ellos estudiantes y profesores, la forma en que las matemáticas se han concebido con el transcurrir del tiempo, así como las inquietudes, discusiones y pasiones que cautivan el pensamiento de grandes matemáticos. Desde esta óptica, el libro Hilbert y Gödel, dos perspectivas de la matemática, es un recorrido tanto filosófico como matemático por las mentes no solo de Hilbert y Gödel, sino de una lista significativa de brillantes matemáticos. Es un recorrido que nos lleva a valorar las diferentes perspectivas que estos personajes tuvieron respecto a la concepción de los objetos matemáticos, la reconstrucción de ellos, matemáticas, que, como menciona Torres en su libro, con el tiempo nos obligaron a repensar la matemática misma y concebirla como un espacio inagotable y abierto a la incorporación de nuevos métodos y principios, en ocasiones tan abstracta que parece recorrer las fronteras del pensamiento mismo. Carlos inicia dejándonos ver cómo Euclides concibe a los objetos geométricos, esos entes plasmables y construibles, por medio de un dibujo que posibilita probar o demostrar la validez de la generalización de los resultados matemáticos. Nos muestra una perspectiva que nos lleva a analizar la importancia que dichas representaciones tienen para el desarrollo, primero de nuestra intuición matemática, luego de la matemática misma. Durante este pasaje se analiza la estructura de las proposiciones de los elementos de Euclides con la finalidad de ilustrar la concepción que se tenía de una demostración o prueba y cuál era la naturaleza del conocimiento matemático en su época. A lo largo del libro, Carlos plantea distintas áreas de las matemáticas clásicas y modernas que tuvieron un gran desarrollo en los siglos XVII y XVIII, en las cuales cada vez más se construye y trabaja con objetos matemáticos abstractos que no requieren de una representación específica para ser estudiados, de tal forma que, como expresa Torres, además de un crecimiento sin precedente, la matemática del siglo XIX experimentó también un cambio en los métodos utilizados, los fines perseguidos y la adopción de un espíritu crítico que llevó a una revisión de sus fundamentos. La acción de estos tres factores fue determinante en la constitución de una nueva matemática que gusta de la forma y la estructura frente a la matemática tradicional, que prefiere operar con la intuición y en contacto directo con contenidos específicos. En estos pasajes, Carlos nos presenta las motivaciones de Hilbert, su visión respecto a los objetos matemáticos, entes abstractos creados por la mente humana que existen por el hecho de poder ser concebidos y que posibilitan levantar la estructura de las matemáticas a partir de axiomas y que nos llevan a la formalización y generalización de las teorías para establecer finalmente un vínculo entre distintas áreas de las matemáticas. Además, nos presenta un proyecto, el programa de Hilbert, que busca dar respuesta a diversas inquietudes, tales como la consistencia de la matemática clásica, y que termina por ser derrumbado ante las motivaciones de un enfoque distinto plasmado en las teorías de Gödel. En realidad, por su carácter didáctico, este libro nos permite reflexionar sobre el desarrollo de las matemáticas a partir de las perspectivas de Hilbert y Gödel desde diferentes enfoques, el matemático, el filosófico y el didáctico. Por mi parte, felicito a Carlos por este libro extraordinario y, como sé de su afecto por la geometría, la filosofía y los asuntos concernientes a la didáctica, me atrevo a invitarlo y animarlo a que siga dejándose llevar por estas pasiones y las proyecte en nuevos textos, porque ellos, al igual que ocurre con Hilbert y Gödel, dos perspectivas de la matemática, serán con seguridad una garantía para reflexionar sobre nuestra labor como matemáticos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Estoy aquí un poco contra mi voluntad. A pesar de haberme leído el libro de Laura Jabón hasta la última, que son casi 500 páginas, sobreviví y me gusta un poco más de lo que le confieso a Carlos Torres leer sobre estas temáticas. Son temas un poco difíciles de abordar. Uno a veces no está seguro de los resultados finales. Él mismo lo expresa en una de las partes en las que divide su libro. Tiene un preámbulo, un prefacio, un prólogo, una introducción, etcétera, etcétera, como si fueran distintas capas a través de las cuales va penetrando. Pero la primera frase que leemos, la que parecería sentar cuál es su manera de abordar esos temas, es la siguiente, la que se sorprende. En el preámbulo dice: una explicación nada literaria que además no explica nada. Es algo así como para que los lógicos analizaran el sentido, por un lado, David, que por un lado está pinchando en la imaginación y por otro lado diciendo: a ver, vamos a analizarlo lógicamente, ¿qué me quiso decir? Pero bueno, eso es una característica, yo diría, de Carlos, que al decir no explica nada, es que yo creo que quiere decir de alguna manera que no nos quiere imponer nada, sino está presentando un panorama, un aspecto del trabajo que él hace, que ha hecho, que seguirá haciendo, y que lo que quiere es, por un lado, convencernos, pero no imponernos, y por otro lado, hacernos disfrutar de la misma manera que él disfruta al estar inmersionando en estas cuestiones. Los aspectos más o menos técnicos consisten en que nos hace una presentación bastante amplia, bastante desmenuzada, bastante clara de enfrentamientos entre pensadores, las vicisitudes por las cuales pasaron ellos a lo largo de su vida y que fueron desembocando de alguna manera por momentos acompasada y en otros momentos así estruendosas. Ya imagino lo que hubiera pensado Hegel en el momento que le llegan los resultados de Gödel y que habrían pensado todas las personas que seguían a Hegel, ¿no? O sea, es un proyecto de vida que lo están cerrando, ¿no? Es peor que la cuarta transformación. Después de pensando en estas cosas, lo que se viene a la mente, al estar no contraponiendo exactamente, sino viendo cuál era el programa de Hegel que trataba de rescatar esta cosa que parecía apasionante de las matemáticas, que conducían a la verdad pura, que es algo que viene desde el siglo, por lo menos, de manera consciente, desde el siglo III antes de Cristo, y que pensando en eso, que pone por otro lado al otro personaje, que es el que le da la puñalada, pensé en que de alguna manera Carlos está siguiendo o recorriendo una vez más el camino que Plutarco nos plantea en su texto de las vidas paralelas. Lo que hace ahí es tomar a un pensador griego y a uno latino que tienen un discurso sobre los mismos temas y plantear el enfrentamiento que se da entre ellos. Y así lo va haciendo a lo largo de 20 y tantos personajes. O sea, pone por un lado por decir algo, a Demóstenes contra Cicerón. O sea, Demóstenes es el gran orador entre los griegos, es la persona que en la plaza pública podría convencernos de la importancia, de la necesidad de invadir a Esparta, pero si se había despertado con otro talante, pues hubiera convencido de que no, pues ¿qué nos han hecho los espartanos? Viven lejos para ir a molestarlos. O sea, así era su capacidad para presentar las cosas, para argumentarlas, para discutirlas, para convencerlos. Y por otro lado lo contrasta con Cicerón, que Cicerón es el autor, entre otros libros, de un libro sobre retórica y otro libro sobre oratoria, donde se trata exactamente de lo mismo, rescatar lo misterioso de los caminos que nos llevan a poder convencer a la gente si queremos que A implica B o si queremos que A no implica B. Es la esencia del pensamiento dialéctico. El perfecto dialéctico no te quiere convencer
de algo que él cree. Él lo que te quiere demostrar es que él puede forzar por medio de la lógica a llegar a callejones sin salida. Te pregunta, ¿tú qué crees sobre esto? Tú dices, pues, tal cosa. Y entonces él te argumenta a favor de eso. Y entonces uno queda muy convencido, muy contento de que en efecto, ese sí no está de acuerdo conmigo. Pero entonces dice, bueno, satisfecho, pues ahora te va la otra. Y se echa otra línea argumentativa en que demuestra lo contrario. Entonces uno, cuando escucha este perfecto dialéctico, se queda pasmado, no sabe qué hacer. Entonces, lo que hace Torres, de alguna manera, es también confrontar a Alejandro Magno con Julio César, conocidos como grandes genios de la estrategia militar. Y aquí lo que hace es tomar a dos personajes, como Hitler y Goebbels, que son los grandes pensadores del siglo XX. Hitler pisando los últimos años del XIX. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues contrasta o une los propósitos y los resultados de estos dos intelectos supremos de la primera mitad del XX. Son dos pensadores que incidieron en transformar y fortalecer el pensamiento matemático y a la vez, uno en negativo y otro en positivo, pues empujando desde líneas opuestas, a fin de cuentas, llegaron a que se derrumbaban los opuestos, que se habían ido fortaleciendo desde que la matemática se conforma de acuerdo a como la concebimos en primera instancia, en tiempos de los griegos, hasta ahora. O sea, aquello que era lo más querido, lo más añorado, lo que se buscaba, están diciendo no pierdas el tiempo, no trates de alcanzar ese tipo de resultados. Otra cosa en la que creo que permea al libro, que está ahí subpresente, es estas discusiones filosóficas sobre el contenido de las matemáticas. ¿Cuál es la naturaleza de las matemáticas? Hay distintos tipos de matemáticas, hay matemáticas puras, hay matemáticas aplicadas. ¿De dónde surgen las matemáticas? De las necesidades, surgen de curiosidades, o surgen de programas filosóficos que nos van imponiendo socialmente y que nos hacen verlos no como eso, sino como alternativas, como posibilidades, sino como que esa es la ruta correcta. Y entonces aquí vienen los debates que luego hay con los filósofos de la ciencia o filósofos de las matemáticas, en las que Carlos tiene una posición muy clara, ¿no? O sea, para hacer filosofía de las matemáticas faltan dos cosas: abordar la discusión a partir de las matemáticas, primero, y segundo, conocer las matemáticas, ¿no? O sea, no puedes estar haciendo filosofía de las matemáticas si no conoces a las matemáticas. Eso, aunque no lo crean, es algo que en muchos lugares sucede. Te pones a discutir con filósofos de las matemáticas y ves que no salen de los ejemplos de teoría de conjuntos, no salen de los ejemplos que leyeron en otros libros. Eso no quiere decir que sea en otro lugar, ¿no? Hay excelentes filósofos de las matemáticas en conocimientos amplios y profundos de las matemáticas. Pero claro, lo que dice es que hay que discutir filosofía de las matemáticas a partir de las matemáticas. Y no solo de los resultados, sino de las experiencias, de ver cómo van surgiendo las ideas, cómo se van transformando, etcétera, etcétera, ¿no? Estos cambios, como no se dan de manera a veces tan espectacular, tan rotunda, tan nítida, tan clara, pasan desapercibidos para la gente que vive en los momentos que están ocurriendo. Una de las cosas que he mencionado en un curso que estoy dando es cómo la matemática babilónica y la matemática egipcia, de acuerdo a partir de los documentos que tenemos sobre eso, es una matemática que se ocupa de resolver problemas, pero no aborda ninguna discusión sobre por qué ese método es el mejor, no habría otro método, de qué es lo que están hablando, etc. Y la gran transformación con la matemática griega es que ellos fabrican un discurso precisamente sobre los elementos con los cuales están discutiendo. Evidentemente, el discurso más conocido por nosotros, el más acabado, es el de los elementos de Euclides, ¿no? Que es un tratado matemático que contiene los resultados de los cuales el conocimiento es indispensable para quien desea dedicarse a las matemáticas. Pero también, a la vez de tener esos
esos hechos de los fácticos, en el sentido de que han sido verdades que han sido demostradas apolíticamente, o sea, no hay vuelta atrás, pero también por otro lado, ese texto se convierte en una especie de manual, una guía de cómo hacer el pensamiento, el razonamiento abstracto. Es un modelo de rigor al que hay que seguir, ¿no? Y durante muchos siglos la matemática tomaba eso como inspiración. ¿A qué obedecía? ¿A alguna necesidad real? ¿O obedecía a algún capricho de un grupo de personas? ¿O respondía a una manera de conceptualizar el mundo? Llegó el momento, si ustedes leen textos siglo IV, siglo III, antes de Cristo, donde se mencionan las matemáticas, pocos son textos de matemáticas en el sentido que los conocemos. Se menciona el resultado de las matemáticas, se menciona logro de ellas, pero como motivación para sostener una posición filosófica. Es decir, es el tratar de sostener un punto de vista de la filosofía lo que lleva a extraer los conocimientos que tienen que ver con las matemáticas. Se llega a decir que el filósofo es el arquitecto, mientras el matemático es el elemento. Y luego, si tú lees algunos de los diálogos de Platón o la historia de la filosofía griega, o sea, lo que nos ha llegado a través de los comentaristas, de los filósofos primarios, lo que nos dicen es eso, ¿no? ¿Qué es lo que se propone Platón cuando está hablando de astronomía? Pues que encuentres el modelo que te permite explicar las apariencias. Es decir, encuentra los movimientos circulares, uniformes, que deben seguir los planetas y que permitan explicar lo que vemos en los cielos. O sea, no me interesa si es así como se comportan los planetas. Lo que quiere ver es un modelo geométrico que se ajuste a lo que nosotros vemos. Eso es y eso se lo impone a sus discípulos. Les da de tarea, señores, busquen este tipo de modelo. Cómo le encarga a Tepeto otras cosas, cómo a Eudoxo le encargó de tomar cosas de él, pero es para sostener su edificio filosófico. Carlos diría, supongo, que las matemáticas tienen su propio edificio, con sus propios cimientos, y que sobre él se puede descubrir que es una filosofía de las matemáticas. Una cosa que mencionó Tania es esto de que fue siguiendo a Carlos de cómo piensa, cómo elabora sus textos, qué es lo que pretende. Y a mí, de cierta forma, tal vez no pongo tanto cuidado, pero me ha tocado seguir eso, ¿no? De ver algunos de sus seminarios, sobre todo esos seminarios en que en 20 horas hay que exponer toda una teoría, que te va explicando los orígenes, la motivación, y de ahí va extrayendo verdades. Es una cosa que se plasma de alguna manera en su libro, como que estuviéramos viendo el trabajo de Carlos de muchos años, en el que va haciendo escritos para un público, para otro público, etc. Pero yo diría que es una especie de Frankenstein, aquí, es un Frankenstein bonito, ¿no? Y como prueba de ello, es que al final de cuentas tuvo que meter como 40 meses para explicar cosas muy puntuales, muy puntuales, que sirven para fortalecer o para explicar mejor lo que va descubriendo a lo largo del texto, ¿no? Entonces, pues esos son aprendices que ya no lo he hecho para una guía, ya se los contaron, ¿no? Como orejitas y cosas por el estilo, para que yo necesite. El libro, si no lo va leyendo, es muy didáctico. De repente, me parece que